Los rebeldes sirios pusieron fin al gobierno de Bashar al-Assad, un régimen casi 25 años en el poder y de esos 3 en una cruenta guerra civil. En un sorpresivo y fulminante avance, las fuerzas rebeldes tomaron el control en cuestión de 12 días, tomando las ciudades más importantes de Siria. Y entraron a Damasco la madrugada de este domingo. Las imágenes de celebración se viralizaron en las redes sociales y se extendieron más allá de las fronteras del país, con centenares de refugiados sirios en Medio Oriente y Europa celebrando la caída del régimen. El presidente al-Assad abandonó el país tras llegar a un acuerdo con los rebeldes, según dijo el gobierno ruso, aliado del ahora expresidente. Luego, Moscú confirmó que al-Assad está en la capital rusa y le dará asilo. Los rebeldes aseguran que las instituciones públicas permanecerán bajo la supervisión del hasta ahora primer ministro hasta que sean entregadas oficialmente. Pero, ¿cómo se ha producido este cambio radical en Siria y por qué comenzó la guerra? De eso te hablamos en este video. Si bien la guerra en Siria duraba ya 13 años, la sensación era que en los últimos 4 años el control del gobierno de Bashar al-Assad era casi indiscutible, sobre todo en las principales ciudades. Pero ese status quo dio un giro dramático en los últimos días. Todo empezó en las zonas que estaban fuera del dominio de al-Assad. En el este hay una mayoría kurda y en el noroeste, en la provincia de Idlib, los grupos yihadistas y rebeldes tenían el control. Desde estos frentes, el pasado 27 de noviembre, el grupo insurgente fundamentalista Hayat Tahrir al-Shams y sus aliados lanzaron un ataque sorpresa relámpago contra la ciudad de Alepo, donde casi no encontraron resistencia. De ahí siguieron hacia el sur, controlando Alepo, Hama, Homs y poniendo rumbo a la capital. Mientras tanto, otras facciones rebeldes llegaron también desde el suroeste, hacia los suburbios de Damasco. Finalmente, este domingo, los rebeldes anunciaron que habían entrado en Damasco y liberado a los detenidos de la prisión militar más reconocida del país, Seynadia, donde se cree que miles de partidarios de la oposición fueron ejecutados durante la guerra civil. Como te estábamos contando, la toma de poder está liderada por el grupo Hayat Tahrir al-Sham. Es un grupo fundamentalista. También se conoce por las siglas HTS y se traduce al español como Organización para la Liberación del Levante. Se creó en 2012 bajo el nombre de Jabhat al-Nusra y estaba afiliado a Al-Qaeda, aunque en 2016 el grupo rompió sus vínculos con Al-Qaeda y adoptó el nombre de Hayat Tahrir al-Sham, cuando se fusionó con otras facciones un año después. Estos rebeldes consolidaron su poder en las provincias de Idlib y Alepo al aplastar a sus rivales, incluidas células de Al-Qaeda y el grupo extremista Estado Islámico. Allí estableció el llamado Gobierno de Salvación Sirio para administrar este territorio de acuerdo con la ley islámica. Sin embargo, la ONU, Estados Unidos, Reino Unido y otros países lo siguen considerando una filial de Al-Qaeda. Y su líder es este hombre, Abu Mohammed al-Jawlani, que está en la lista de terroristas globales de Estados Unidos. Jawlani dijo el pasado viernes en una entrevista con la cadena estadounidense CNN que el objetivo de la revolución era el derrocamiento del régimen de al-Assad y que planeaba crear un gobierno basado en instituciones y, abrimos comillas, un consejo elegido por el pueblo de Siria. Y en este punto todo indica que cumplieron con el primero de esos objetivos. Tras la entrada de los rebeldes sirios en Damasco, Bashar al-Assad abandonó el país desde el aeropuerto internacional de la capital, según dijeron varios medios, y luego lo confirmó el gobierno ruso. Esto supone el fin de un régimen que ha gobernado a Siria con mano de hierro desde el año 2000, además de los 29 años previos en los que gobernó su padre, Hafez al-Assad. Hafez llegó al poder en 1971 con el partido Baas, que promovía un mensaje nacionalista árabe. Desde entonces aplastó a la oposición y rechazó la celebración de elecciones libres. Bashar al-Assad era el segundo hijo de Hafez e iba camino a ser médico, pero en el año 2000 subió al poder tras la muerte de su padre. Aunque en un primer momento se anunció un gobierno más transparente y democrático, pronto se volvió a la represión y a los arrestos masivos. Mientras tanto, fue fortaleciendo sus relaciones con Rusia, Irán, Qatar o Turquía, sin olvidar su vital aliado libanés, el partido y también milicia Hezbollah. Hasta que a finales de 2010, la primavera árabe, que surgió en Túnez y se extendió después por diversos países árabes, dio un vuelco a la situación en Siria. Lo que comenzó como una protesta pacífica contra el gobierno de al-Assad en el año 2011 se convirtió luego en una guerra civil a gran escala que devastó el país e involucró a potencias regionales y mundiales. Tras la represión violenta a las protestas, varias fracciones rebeldes decidieron tomar las armas. Así comenzó un conflicto que se ha extendido durante 13 años. Desde entonces, más de 500.000 de personas han muerto y 12 millones se vieron obligadas a huir de sus hogares,
Alrededor de 5 millones de estas son refugiados solicitantes de asilo en el extranjero. Una guerra en la que varios actores internacionales también se implicaron. Rusia e Irán y los grupos armados apoyados también por el gobierno iraní, como Hezbollah, se sumaron al bando del ejército de Al-Assad, mientras que Turquía y varios estados del Golfo Pérsico tomaron partido por facciones opositoras. También algunas áreas del norte y del este permanecieron bajo control de una alianza de grupos armados lideradas por los kurdos y apoyadas por Estados Unidos. Son conocidas como las Fuerzas Democráticas Sirias. Ha sido una guerra civil en la que sucedieron atrocidades como ataques químicos y en la que la ONU acusó a todos los bandos de cometer crímenes de guerra. En 2015 el gobierno de Al-Assad estuvo cerca de caer, pero la intervención militar de Rusia cambió el curso del conflicto, dando estabilidad a Al-Assad hasta ahora. Pero en esta ocasión la ofensiva rebelde no contó casi con oposición. Los principales aliados de Al-Assad estaban más centrados en otros frentes: Rusia en la guerra con Ucrania e Irán y Hezbollah en la guerra de Gaza y Líbano. Ahora, con Al-Assad fuera del país y los rebeldes en control de la capital, el futuro de Siria parece incierto. Como dice Barbara Plett-Usher, enviada de la BBC a Damasco, existe la posibilidad de un cambio, también la de una solución política, pero también la del caos y más violencia. Bueno, ¿y cómo ves tú esta noticia desde tu país? Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Si te gustó el video le das like. Si te gustan los videos de BBC Mundo y te quieres enterar primero del contenido que subimos, te suscribes y no te vas a perder ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el próximo. Chao.